Tenía 8 meses de embarazo cuando encontró un papel debajo de la puerta, ordenándole salir de su casa en 7 días. Su marido había muerto 2 días antes. Nadie vino al entierro. Nadie trajo flores. Nadie dijo una sola palabra. Fue de puerta en puerta. La curandera dijo que no podía ayudar. El tendero le cerró la cuenta. La amiga de su madre cerró la ventana antes de que ella llegara. Entonces tomó a sus 4 hijos y caminó un día entero hasta un rancho de piedra que todo el mundo despreciaba. 40 hectáreas de tierra muerta, piedra sobre piedra. Basura, decían. Pero debajo de esas piedras había algo que el hombre más poderoso del valle intentó esconder durante 3 generaciones. Comenta de qué país nos estás viendo y cuéntanos también, ¿tú habrías entregado la tierra a cambio de una casa o te habrías quedado? Si ya se te erizó la piel, déjanos tu like. Si aún no estás suscrito, suscríbete, porque lo que ella encontró ahí abajo te va a dejar sin palabras. Y todo comenzó aquella mañana en que dobló la última sábana limpia y el mundo entero se derrumbó. Perpetua Salazar dobló la sábana por la mitad exacta, como lo hacía cada mañana desde hacía 14 años, con los bordes alineados y las esquinas tocándose con la precisión de alguien, que ha convertido el orden doméstico en la única forma de control que le queda sobre el mundo. La sábana olía a jabón de barra y a sol. La tendió sobre el respaldo de la silla de madera que Rosendo había construido el primer año de casados, cuando todavía tenía fuerza en las manos y planes en la cabeza, y se quedó de pie mirándola un momento, como si esa tela blanca doblada sobre esa silla vieja contuviera algo que las palabras no pueden decir. Después se giró hacia el fogón, avivó las brasas con un soplido largo y puso a calentar el agua para el atole. Rosendo estaba en la cama, no dormido, no despierto, en ese lugar intermedio donde el cuerpo ya decidió lo que la mente todavía no acepta. Perpetua lo sabía, lo había sabido desde hacía 3 días, desde que la fiebre dejó de subir y bajar y se instaló como una cosa fija, como un inquilino que ya no piensa irse. No llamó al curandero, porque el curandero no venía sin que le pagaran primero. No llamó a Siriaca, porque Siriaca ya había venido 2 veces, y las 2 veces había dicho lo mismo con los ojos antes de decirlo con la boca, que el cuerpo de Rosendo estaba peleando una guerra que ya había perdido. Epitacio estaba sentado en el umbral de la puerta con las piernas cruzadas y los ojos fijos en un punto del patio que no existía. Tenía 8 años, pero la mirada de alguien que ha visto más de lo que debería. Visitación peinaba a Zenaida en la esquina del cuarto, con un peine de madera al que le faltaban 4 dientes, y lo hacía con una delicadeza que no correspondía a sus 6 años, sino a algo más antiguo, algo que las hijas de mujeres solas aprenden sin que nadie les enseñe. Abundio jugaba con una piedra redonda que había encontrado en el camino, haciéndola rodar entre sus dedos con la concentración absoluta de los 4 años, edad en que una piedra puede ser un tesoro, y un tesoro puede ser una piedra. Perpetua sirvió el atole en los 4 jarros de barro que tenía. El quinto se había roto hacía 2 meses y no lo había podido reemplazar, y dejó el de Rosendo sobre la mesa, lleno, humeante, como si él fuera a levantarse en cualquier momento a tomarlo. No era esperanza, era costumbre, y a veces la costumbre es lo único que sostiene a una persona cuando todo lo demás se ha caído. Rosendo murió al mediodía, cuando el sol estaba exactamente arriba y las sombras de las cosas habían desaparecido como si el mundo hubiera decidido que nada merecía protección. Perpetua estaba a su lado. No le sostenía la mano porque Rosendo no era hombre de que le sostuvieran la mano, ni ella era mujer de gestos que se hacen para ser vistos. Estaba sentada en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas y la espalda recta. Y cuando el pecho de Rosendo dejó de moverse, ella lo supo antes de comprobarlo. Lo supo con esa parte del cuerpo que no es el cerebro ni el corazón, sino algo más viejo, más animal, más exacto. Se quedó sentada un rato largo. No lloró. No porque no quisiera, sino porque el llanto es un lujo que requiere tiempo y espacio, y ella no tenía ninguno de los dos. Tenía 4 hijos en el cuarto de al lado, que necesitaban comer antes de que cayera la noche. Tenía un quinto dentro de ella que necesitaba que su cuerpo siguiera funcionando, sin importar lo que estuviera pasando afuera. Tenía una sábana recién lavada y un jarro de atole que ya se estaba enfriando.
Se levantó. Cubrió a Rosendo con la sábana que había doblado esa mañana. La misma, exactamente la misma. Y salió al patio. Epitacio la miró desde el umbral. No preguntó, no hacía falta. El entierro fue al día siguiente porque en esa tierra el calor no espera, y los muertos tampoco. Perpetua envolvió a Rosendo en la manta más gruesa que tenían, la de lana que él había comprado en la feria de un pueblo vecino hacía 6 años, cuando las cosas todavía parecían posibles. 4 hombres del campamento de la cantera ayudaron a cargarlo hasta el camposanto, sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie les diera las gracias, porque era una de esas cosas que se hacen en los pueblos no por bondad, sino por costumbre, y la costumbre a veces es más confiable que la bondad. El padre Hilario no vino. Mandó decir con el sacristán que estaba ocupado con los preparativos de la fiesta patronal y que rezaría por el alma de Rosendo en la misa del domingo. Perpetua recibió el mensaje de pie junto a la fosa abierta, con Zenaida en brazos y los otros 3 hijos alineados a su lado como soldados pequeños que no saben contra qué guerra están formados, y no dijo nada. Asintió una vez con la cabeza, y eso fue todo. El sacristán se fue sin mirarla a los ojos, caminando rápido como caminan los que llevan un mensaje que les da vergüenza. Nadie más vino, ni doña Eduviges Parral, que vivía a 3 casas y que había sido amiga de la madre de Perpetua, ni el tendero que les fiaba el maíz desde hacía 2 años, ni Siriaca Vega, que había recibido a Visitación y a Abundio cuando nacieron. Nadie trajo flores, nadie trajo pan, nadie trajo esas palabras que se dicen en los entierros, no porque sirvan de algo, sino porque el silencio en un entierro es una forma de decir que el muerto no importaba lo suficiente. Perpetua enterró a Rosendo con la ayuda de los 4 hombres de la cantera, que llenaron la fosa con paladas rápidas y eficientes, como quien hace un trabajo que conoce bien, y se fueron sin despedirse. El camposanto quedó vacío. El sol seguía arriba. Zenaida se había dormido en sus brazos con el pulgar en la boca. Epitacio miraba la tierra recién movida con una expresión que no era tristeza, sino algo más complicado, algo parecido a la comprensión prematura de que las cosas no se arreglan, de que las personas se van y no vuelven, y que la tierra se cierra sobre ellas con la misma indiferencia con que se cierra sobre una semilla. Perpetua caminó de regreso a la casa con los 4 hijos, sin decir una palabra. Preparó frijoles con lo que quedaba en la olla, partió las últimas 3 tortillas en pedazos iguales y los repartió entre los niños. Ella no comió. Se sentó en la silla de Rosendo, la que él había construido, la que todavía guardaba la forma de su cuerpo en la madera gastada, y esperó a que los niños se durmieran. La mañana siguiente encontró el papel debajo de la puerta. Estaba doblado en 3 partes iguales, con un sello rojo en la esquina superior derecha y una firma que parecía hecha por alguien que firma muchos papeles al día y ya no le importa que sean legibles. Perpetua lo desdobló junto al fogón apagado, con las manos todavía oliendo a la tierra del camposanto, y leyó cada palabra con la lentitud de quien aprendió a leer tarde y nunca dejó de sentir que las letras eran objetos frágiles que podían romperse si las miraba demasiado rápido. La orden era clara. Tenía 7 días para desocupar la vivienda que Rosendo Treviño había ocupado en calidad de trabajador de la cantera de don Leoncio Mondragón. La muerte del trabajador extinguía el derecho de uso. La vivienda debía ser entregada vacía, limpia y en las mismas condiciones en que fue recibida. Firmaba Gavino Estrada, juez auxiliar. El sello rojo era del municipio. Zenaida le tiraba de la falda con las 2 manos, haciendo ese sonido que hacen los niños cuando quieren algo pero todavía no tienen las palabras exactas para pedirlo. Perpetua bajó el papel, alzó a la niña con un brazo, el otro lo mantuvo sobre la barriga que crecía con la indiferencia paciente de las cosas inevitables, y se quedó de pie en medio del cuarto, mirando las paredes de adobe que habían sido su mundo durante 9 años. Epitacio la observaba desde la esquina. No había leído el papel, pero había leído la cara de su madre, y en esa cara no había sorpresa. Había algo peor que la sorpresa. Había confirmación. Como si Perpetua hubiera estado esperando ese papel desde el momento en que la tierra se cerró sobre Rosendo. Como si supiera que el mundo funciona así, que cuando pierdes lo más importante, las cosas menores vienen a cobrarte todo lo demás. Esa misma tarde fue al juzgado.
Dejó a los niños con una vecina que aceptó cuidarlos por 1 hora, a cambio de un rebozo que Perpetua tenía guardado desde antes de casarse y que no había usado nunca, porque siempre pensó que lo usaría en una ocasión especial que nunca llegó. Caminó hasta el centro del pueblo con el papel en la mano y la espalda recta y el paso firme de quien sabe que va a perder, pero necesita escuchar la derrota de la boca de alguien para poder aceptarla. El juzgado era un cuarto en la parte trasera de la presidencia municipal, con una mesa de madera oscura, 2 sillas, un estante con carpetas amarillentas y un retrato del gobernador que nadie miraba. Gabino Estrada estaba sentado detrás de la mesa, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que ya sabe lo que va a decir antes de que le pregunten. No se levantó cuando Perpetua entró. No le ofreció la silla. No la miró a los ojos. Perpetua puso el papel sobre la mesa y preguntó si había alguna forma de apelar. Gabino dijo que no, sin mover las manos ni cambiar la postura. Perpetua preguntó si el acuerdo que Rosendo tenía con el padre de don Leoncio servía de algo. Gabino abrió el cajón derecho de la mesa, el que ya estaba preparado, el que contenía la carpeta que alguien había puesto ahí antes de que ella llegara, y sacó un documento con un sello más viejo y una letra más cuidada, que decía que el terreno conocido como el Rancho de Piedra y todas las propiedades adyacentes pertenecían a la familia Mondragón desde hacía 40 años. Perpetua miró el documento. No entendía todos los términos legales, pero entendía lo suficiente para saber que ese papel había sido sacado de un cajón que estaba listo, que la carpeta no tenía polvo, que Gabino no había tenido que buscar nada, porque todo estaba donde alguien lo había puesto para que estuviera. Entendió que la decisión no era del juez, era de don Leoncio. El juez era solamente la mano que firmaba lo que otra mano dictaba. No dijo nada más. Se levantó, tomó su papel de la mesa y salió del juzgado con el mismo paso con que había entrado, ni más rápido ni más lento, porque Perpetua Salazar había aprendido muy joven que la velocidad con que una mujer camina es lo primero que los hombres juzgan y lo último que una mujer debe cambiar por ellos. Los días siguientes fueron una procesión de puertas que se cerraban, no con portazos, ni con gritos, ni con insultos, con algo peor, con suavidad, con la suavidad terrible de la gente que dice que no puede ayudar con la misma voz con que dice buenos días, como si negar un techo a una mujer con 4 hijos y 1 por nacer fuera algo tan natural como comentar el clima. La primera puerta fue la de Siriaca Vega. Perpetua llegó a media mañana, cuando el sol todavía no apretaba y el aire aún tenía esa frescura que dura poco y que la gente del valle aprovecha para hacer las cosas que importan. Siriaca la recibió en el patio de atrás, junto al tendedero donde secaba las hierbas que usaba para sus remedios. El olor a epazote y a manzanilla llenaba ese rincón con una densidad que era casi visible. Perpetua le explicó la situación sin adornos. Siriaca la escuchó entera, con las manos ocupadas separando hojas de un manojo de ruda, y cuando Perpetua terminó, asintió con la cabeza de una manera que podía significar muchas cosas, pero que en ese contexto significaba una sola, que entendía, pero que no iba a hacer nada. Le dijo que le guardaría comida cuando pudiera, que le mandaría un poco de té de hierbas para la barriga, pero que tenerla en su casa no era posible. No explicó por qué. No hacía falta. Don Leoncio era el porqué de todas las cosas que no se hacían en ese pueblo. Perpetua agradeció con una inclinación de cabeza que era más un gesto de reconocimiento que de gratitud. Reconocimiento de que Siriaca al menos había tenido la decencia de decirle que no a la cara, y se fue. El tendero fue el segundo. Se llamaba Próspero Duarte, y era un hombre bajo, de manos pequeñas y sonrisa permanente que usaba como escudo contra cualquier conversación incómoda. Perpetua entró a la tienda cuando no había nadie más, porque sabía que lo que iba a pedir requería la ausencia de testigos. Le explicó que necesitaba que le fiara unas semanas más, lo suficiente para encontrar un lugar y un trabajo. Próspero sonrió, siempre sonreía, y le fió 2 kilos de maíz, un trozo de piloncillo y medio kilo de frijol. Después le dijo, sin dejar de sonreír, que no volviera hasta que pudiera pagar. Lo dijo como quien dice una broma, con esa ligereza calculada que tienen las personas que quieren ser crueles sin parecer crueles.
Perpetua cargó los 2 kilos de maíz y el trozo de piloncillo y el medio kilo de frijol en su rebozo anudado y salió de la tienda sin mirar atrás. El piloncillo pesaba menos que la humillación, pero ambos cabían en el mismo nudo. La esposa del herrero fue la tercera. Se llamaba Anastasia, y era una mujer que nunca había tenido una opinión propia sobre nada, que repetía lo que su marido decía con la fidelidad de un eco y que trataba a los demás con la misma cordialidad vacía con que se trata a los desconocidos en una fila. Cuando vio a Perpetua acercarse por la calle, cruzó al otro lado con una naturalidad tan practicada que parecía que siempre hubiera caminado por ahí, como si esa fuera su ruta de toda la vida, y no una desviación cobarde para evitar tener que mirar a la cara a una mujer que necesitaba ayuda. Perpetua la vio cruzar. No la llamó, no aceleró el paso, siguió caminando por su lado de la calle con la misma velocidad de siempre, porque una mujer que persigue a otra mujer por la calle para pedirle algo es una mujer que ha perdido algo más importante que un techo. La cuarta puerta fue la de doña Eduviges Parral. Perpetua guardó esa puerta para el final de la tarde, porque Eduviges había sido amiga de su madre, de las amigas de verdad, de las que se visitan sin avisar y se prestan cosas sin pedir y hablan de sus maridos con la confianza que solo da el cariño largo. Perpetua pensó, con esa esperanza mínima que es peor que la desesperación porque te obliga a caer desde más alto, que Eduviges diría que sí, que al menos la dejaría dormir en el patio, o en el cuarto de atrás donde guardaba los costales de maíz, o en cualquier rincón que tuviera techo y paredes. Pero cuando llegó al portón de Eduviges, la ventana ya estaba cerrada. No se cerró cuando ella llegó. Ya estaba cerrada, lo que significaba que Eduviges la había visto venir desde lejos, desde la esquina, quizás, o desde más lejos aún, y había cerrado la ventana con tiempo suficiente para que el gesto no pareciera una reacción, sino un estado. La ventana cerrada, como si siempre hubiera estado cerrada, como si esa ventana jamás se hubiera abierto para nadie. Perpetua se quedó de pie frente al portón un momento. No llamó, no golpeó la puerta, no dijo el nombre de Eduviges. Se quedó ahí el tiempo justo para que Eduviges, detrás de esa ventana cerrada, supiera que ella había estado ahí. Después se fue. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca fue lo único que quedó en esa calle cuando se fue. Ese y el silencio de una ventana que no se abrió. Esa noche, Perpetua se sentó en el piso de tierra del cuarto que en 6 días dejaría de ser suyo. Los niños dormían sobre la manta en el orden que siempre seguían. Epitacio contra la pared, Visitación a su lado, Abundio en el centro y Zenaida en la orilla, cerca de donde dormía Perpetua, porque era la más pequeña y la más propensa a despertarse en la noche, buscando un cuerpo que le confirmara que no estaba sola. La barriga de Perpetua estaba tirante y dura como un tambor al que nadie le pide música. El niño, ella sabía que era niño, con esa certeza que no viene de ningún examen sino de algo más antiguo, se movía con esos movimientos lentos y fuertes que significan que el espacio se está acabando y que pronto va a necesitar otro. Perpetua se quedó sentada ahí, con la espalda contra la pared y las manos sobre las rodillas, mirando la oscuridad del cuarto que conocía tan bien que podía recorrerlo con los ojos cerrados. Y en esa oscuridad, con el peso de los silencios del día todavía encima, el silencio de Siriaca, el silencio de Próspero, el silencio de Anastasia, el silencio de Eduviges, tomó la decisión. No fue una decisión dramática. No hubo un momento de iluminación, ni una revelación, ni un gesto heroico. Fue algo más parecido a lo que pasa cuando el agua llega al borde de un recipiente y simplemente se derrama, inevitable, silencioso, sin necesidad de explicación. Iría al rancho de piedra, no porque le perteneciera, no porque tuviera derecho, sino porque una tierra que nadie quiere es una tierra que no te puede rechazar, y en ese momento de su vida, la ausencia de rechazo era lo más parecido a una bienvenida que podía esperar. El rancho de piedra. Así lo llamaba todo el mundo, no como nombre propio, sino como sentencia. 40 hectáreas al norte del valle, donde la tierra era más roca que suelo y más polvo que tierra. Rosendo se lo había ganado, o eso decía él, y ella le creía porque Rosendo no era hombre de inventar cosas
que lo hicieran parecer más de lo que era. En un acuerdo con el viejo Mondragón, el padre de don Leoncio, a cambio de construir con sus propias manos el muro de contención que protegía la hacienda principal de las crecidas del arroyo. El acuerdo había sido verbal, un apretón de manos entre dos hombres en presencia de un tercero que ya estaba muerto. Rosendo se lo había contado tantas veces que Perpetua podía recitar los detalles de memoria. El día que fue, lo que dijo el viejo Mondragón, la forma en que escupió en la palma de la mano antes de estrecharla, la risa que soltó después, como diciendo que le estaba regalando nada y que nada era exactamente lo que valía. Piedra sobre piedra, había dicho el viejo, tierra muerta, un castigo disfrazado de herencia. Perpetua nunca había ido al rancho, no tenía razón para ir. Era un lugar del que se hablaba como se habla de las cosas inútiles, con una mezcla de desprecio y olvido. Pero ahora, sentada en el piso de un cuarto que en 6 días le sería arrebatado, con 4 hijos dormidos y un quinto creciendo, y ningún lugar en el mundo que quisiera recibirla. Ese pedazo de tierra inútil era lo único que tenía. Se levantó antes del amanecer, empacó lo que podía cargar, la manta de lana, la olla de barro con el agua que quedaba, los 2 kilos de maíz, el piloncillo, el medio kilo de frijol, un cuchillo de cocina, el peine de visitación, la piedra redonda de Abundio y una foto de Rosendo que tenía los bordes doblados y el rostro borroso, pero que era la única prueba física de que ese hombre había existido. Todo lo demás, la silla, la mesa, el fogón, las paredes, los 9 años de vida que habían vivido ahí, lo dejó. Despertó a los niños en orden inverso de edad, primero a Epitacio, que abrió los ojos sin preguntar nada, como si hubiera estado esperando que lo despertaran, después a Visitación, que se sentó en la manta con los ojos todavía cerrados y empezó a peinarse el cabello con los dedos por puro instinto. Luego a Abundio, que preguntó si ya era de día y aceptó la respuesta de Perpetua con la misma facilidad con que aceptaba todo. Y al final a Zenaida, que protestó con un gemido corto y se aferró a la manta como si la manta fuera el último pedazo de mundo que conocía. Salieron cuando el cielo empezaba a aclararse por el este, con ese color que no es todavía luz, pero que ya no es oscuridad. Un gris azulado que en el valle dura poco, porque el sol ahí no tiene paciencia para transiciones lentas. Epitacio cargaba la manta doblada sobre el hombro derecho, y como era más largo que él, un extremo arrastraba por el suelo dejando una línea en la tierra seca que parecía la marca de una serpiente lenta. Visitación llevaba la olla de barro abrazada contra el pecho con las 2 manos, con esa seriedad concentrada de los niños que saben que lo que cargan es importante, aunque no sepan exactamente por qué. Abundio caminaba al lado de Perpetua sin preguntar a dónde iban, porque a los 4 años el destino es un concepto abstracto y la única dirección que importa es la que marca la mano de tu madre. Zenaida iba en brazos de Perpetua, dormida de nuevo, con la cabeza recostada en el hombro de su madre y el pulgar en la boca. Perpetua caminó sin mirar atrás, no por fortaleza, por necesidad, porque mirar atrás es un lujo que solo pueden permitirse los que tienen algo esperándolos adelante. Y ella no tenía nada adelante excepto 40 hectáreas de piedra y polvo que nadie en el valle consideraba dignas de una mirada. El camino al rancho era una vereda que salía del pueblo hacia el norte y se iba haciendo más angosta a medida que la tierra se iba haciendo más seca. Las primeras 2 horas fueron por terreno conocido. Los campos de maíz de la hacienda, la cerca de maguey que marcaba el límite de las tierras de don Leoncio, el arroyo seco que solo llevaba agua en temporada de lluvias y que el resto del año era una cicatriz en la tierra. Después el terreno cambió. La vegetación se fue encogiendo hasta convertirse en manchones de hierba seca entre piedras, y las piedras se fueron multiplicando hasta convertirse en el paisaje dominante. Epitacio se cansó primero. No lo dijo. Aflojó el paso de una manera que solo una madre nota, por cómo el arrastre de la manta cambió de ritmo, y Perpetua se detuvo sin decir por qué, como si pararse hubiera sido idea suya y no una respuesta al agotamiento de su hijo. Sacó agua de la olla y le dio un trago a cada uno. El agua estaba tibia y sabía a barro, pero los niños la tomaron como si fuera la cosa más valiosa del mundo, porque en ese momento lo era. Reanudaron la marcha,
El sol subió hasta quedar exactamente arriba, en ese punto del cielo donde las sombras desaparecen y las cosas pierden dimensión, y todo parece aplastado contra el suelo. Perpetua sentía la barriga como un peso que iba cambiando de forma con cada paso, redistribuyéndose con una lógica propia que no tenía nada que ver con la comodidad de la mujer que lo cargaba. Una punzada en la parte baja de la espalda iba y venía con la regularidad de una respiración ajena. Abundio preguntó cuánto faltaba. Perpetua dijo que poco. Abundio preguntó si en el lugar a donde iban había comida. Perpetua dijo que sí. Abundio preguntó si había agua. Perpetua dijo que iban a buscarla. Las tres respuestas eran versiones diferentes de la misma cosa. Seguimos, no paramos. Estoy aquí. El rancho de piedra apareció al final de la tarde, cuando la luz empezaba a cambiar de blanca a dorada, y las piedras del terreno adquirían un color que no era bonito ni feo. Era el color de las cosas que han sido olvidadas, el tiempo suficiente para dejar de pertenecer a alguien y empezar a pertenecer solamente a sí mismas. Perpetua se detuvo en la cima de una loma baja que daba vista al terreno completo y se quedó mirando lo que había abajo. Era más grande de lo que recordaba por las descripciones de Rosendo. Mucho más grande. Los muros de piedra se extendían en varias direcciones, gruesos como el largo de un brazo, construidos con bloques irregulares que alguien había apilado con la paciencia brutal de quien sabe que la piedra no perdona los errores. Había un arco de entrada que alguna vez tuvo un portón de madera, pero que ahora era solo un hueco entre dos pilares. Un umbral que ya no separaba nada de nada. Los techos eran de laja, piedra plana sobre piedra plana, y en varias secciones se habían derrumbado, dejando los interiores expuestos al cielo como heridas abiertas en un cuerpo que ya no sangra. Había tres estructuras principales conectadas por muros bajos. La casa más grande, que debía haber sido la vivienda, un espacio amplio con paredes altas que parecía haber sido un corral o un establo, y una construcción más baja y más ancha que tenía el aspecto de un almacén, todo cubierto de polvo, de silencio, de ese tipo de vacío que se instala cuando un lugar lleva tanto tiempo sin importarle a nadie que ha desarrollado su propia forma de soledad. Epitacio miró el rancho y después miró a su madre. Visitación abrazó la olla de barro con más fuerza. Abundio dijo que las piedras eran bonitas. Zenaida dormía. Perpetua empezó a bajar la loma con los hijos detrás, en fila, como una procesión diminuta que avanza hacia algo que no sabe si es un destino o un castigo. Sus pies descalzos encontraban las piedras con una familiaridad que no le pertenecía a ella sino a la tierra, como si la tierra hubiera estado esperándola sin saberlo, como si los pies de Perpetua fueran los primeros en mucho tiempo que pisaban ese suelo con la intención de quedarse. Entraron por el arco. El patio era amplio, cuadrado, con el piso de tierra compactada y piedras sueltas. Las paredes de alrededor tenían manchas de humedad antigua y grietas que corrían de arriba a abajo como ríos secos en miniatura. Una lagartija se movió sobre la pared más alta y desapareció por una grieta. Fue el único ser vivo que los recibió. Perpetua recorrió las tres estructuras una por una. La casa principal tenía 2 habitaciones. La más grande tenía el techo completo, losas de piedra plana sostenidas por vigas de madera que habían oscurecido con los años, pero que se mantenían firmes. La más pequeña tenía el techo parcialmente derrumbado. Las losas habían caído hacia adentro y estaban apiladas en el suelo como cartas de una baraja gigante. El piso era de tierra apisonada. Las paredes eran de piedra sin revestimiento. No había ventanas, solo aberturas rectangulares en los muros que dejaban entrar la luz y el aire y todo lo demás. El corral era el espacio más grande, muros altos, sin techo, con un comedero de piedra en una esquina y un bebedero excavado en la roca que estaba seco y cubierto de polvo. El almacén era la estructura más baja y más oscura. Tenía el techo completo, pero las paredes eran más gruesas, como si hubieran sido construidas para guardar algo que necesitaba protección. La puerta era un bloque de piedra tallada que se apoyaba contra el marco sin bisagras ni cerradura. Se movía con esfuerzo, pero se movía. Perpetua dejó a los niños en la habitación del techo completo. Extendió la manta sobre el piso de tierra y sentó a Zenaida sobre ella. Epitacio se quedó de pie en la puerta,
vigilando el patio con la seriedad de un centinela que no sabe exactamente qué está vigilando, pero sabe que alguien tiene que hacerlo. Visitación acomodó la olla de barro en una esquina con el cuidado de quien guarda algo sagrado. Abundio empezó a explorar las paredes, tocando las piedras con las manos abiertas como si estuviera saludando a la casa. Perpetua salió al patio trasero sola. El sol ya se estaba poniendo, y la luz tenía ese color espeso que precede a la oscuridad, un color que hace que las cosas se vean más sólidas y más presentes de lo que son realmente. Caminó hasta el fondo del terreno, donde el muro del almacén se unía al muro perimetral y se detuvo. Había algo en el suelo que no encajaba con el resto. Una franja de tierra más oscura que el resto, como si algo debajo hubiera mantenido la humedad durante años, mientras todo alrededor se secaba. No era grande, del tamaño de una mesa, quizás un poco más, pero era visible. Perpetua se arrodilló con la dificultad que su vientre imponía, apoyando primero una mano en el suelo y después la otra, y empezó a apartar las piedras sueltas que cubrían esa franja. A medio palmo de profundidad, sus dedos encontraron algo que no era tierra ni piedra. Era madera, vieja, oscura, con una textura suave que sugería que alguien la había tratado con algo para preservarla. Siguió excavando con las uñas, apartando tierra y piedras pequeñas con movimientos lentos y cuidadosos, hasta que descubrió lo que parecía ser una tapa de madera insertada en el suelo de piedra, como la puerta de algo que estaba debajo. No intentó abrirla. No tenía fuerzas suficientes, ni herramientas adecuadas, ni luz suficiente. Se quedó mirándola un momento largo, con las manos sucias y las uñas rotas, y la barriga pesada y la espalda doliéndole de una manera que ya había dejado de ser dolor, y se había convertido en algo más parecido a una presencia constante. Después, cubrió todo con las piedras que había apartado, acomodándolas con cuidado para que pareciera que nadie las había movido. Se levantó con esfuerzo y volvió adentro con los hijos. No les dijo nada, no porque no confiara en ellos, sino porque hay cosas que una madre guarda no por secreto, sino por protección. Porque compartir ciertas cosas con los hijos es transferirles un peso que no les corresponde, y Perpetua ya sabía que el peso que sus hijos cargaban era más que suficiente. Esa noche preparó el primer fuego en el fogón que encontró en la esquina de la habitación, un hueco en la pared con una salida de humo que alguien había diseñado con inteligencia, porque el humo subía recto y salía por una abertura en el muro sin llenar el cuarto. Calentó agua, hizo atole con un poco del maíz y lo repartió entre los 4. Comieron en silencio, sentados en la manta, iluminados por la luz del fuego que hacía bailar sus sombras sobre las paredes de piedra. Zenaida se durmió primero, acurrucada contra la pierna de Perpetua. Abundio después, con la piedra redonda todavía en la mano. Visitación tardó más. Se quedó mirando el fuego con esa expresión que tienen las niñas cuando están pensando cosas que no van a decir, y finalmente cerró los ojos con el peine de madera apretado contra el pecho. Epitacio fue el último. Miró a su madre desde el otro lado de la manta y dijo algo que Perpetua no esperaba y que no olvidaría. Está bien aquí. 2 palabras. 3 sílabas. El peso de una aprobación que ella no había pedido, pero que necesitaba más de lo que hubiera admitido. Perpetua asintió una vez y Epitacio cerró los ojos. Ella no durmió esa noche. Se quedó sentada con la espalda contra la pared de piedra, sintiendo la rugosidad de las rocas a través de la tela de su blusa, escuchando la respiración de los 4 hijos y los movimientos del 5.º dentro de ella, y pensando en la tapa de madera que había encontrado en el patio trasero. No sabía qué había debajo. No sabía si importaba, pero sabía que algo estaba ahí, y que alguien lo había puesto ahí, y que alguien lo había cubierto, y que nadie lo había buscado o nadie lo había encontrado, o alguien lo había encontrado y había decidido dejarlo donde estaba. Los primeros días en el rancho de piedra fueron una negociación silenciosa entre Perpetua y el lugar. Ella limpiaba y el lugar le mostraba lo que había debajo del polvo. Barría el piso de tierra y encontraba las marcas de los pasos de alguien que había vivido ahí antes. Movía las piedras caídas del techo derrumbado y descubría herramientas olvidadas. Un cincel de hierro, una cuchara de madera sin mango, un trozo de cuerda gruesa.
Cada objeto era un fragmento de una historia que no le pertenecía, pero que ahora le correspondía. Epitacio asumió responsabilidades sin que nadie se las asignara. Encontró el pozo detrás del corral, sellado con una piedra circular que pesaba más de lo que un niño de 8 años debería poder mover, pero que él movió con la terquedad paciente de quien no tiene opción. El pozo estaba seco, pero las paredes interiores tenían marcas de humedad antigua que llegaban hasta 1/3 de la profundidad, lo que significaba que alguna vez había tenido agua y que tal vez, si la temporada de lluvias era generosa, podría volver a tenerla. Visitación organizó la habitación con una meticulosidad que era más adulta que infantil. Decidió dónde dormía cada uno, dónde se guardaba la comida, dónde se colocaba la olla de barro. Creó un orden en un espacio que no lo tenía, y ese orden, por pequeño que fuera, hizo que la habitación de piedra empezara a parecerse a algo que podía llamarse hogar sin que la palabra sonara completamente falsa. Abundio exploraba. Cada día se alejaba un poco más del perímetro del rancho, encontraba piedras nuevas, insectos nuevos, agujeros en la tierra que le parecían fascinantes, y volvía con los bolsillos llenos de tesoros diminutos que le mostraba a Perpetua como si fueran ofrendas. Zenaida hacía lo que hacen los niños de 3 años, existir con una intensidad que no necesita justificación, llorar cuando tenía hambre, reír cuando algo la sorprendía, dormir cuando el cuerpo se lo pedía, y agarrarse de la falda de Perpetua cuando el mundo se volvía demasiado grande. La comida era un problema que Perpetua administraba con la precisión de un contador. Los 2 kilos de maíz duraban si los racionaba bien. El frijol se estiraba con agua. El piloncillo era un lujo que repartía en pedazos tan pequeños que apenas se sentían en la lengua, pero que los niños recibían como si fueran fragmentos de algo extraordinario. Encontró nopales en una esquina del terreno que nadie había visto, porque estaban detrás de un muro caído, y esos nopales se convirtieron en la diferencia entre comer y no comer. Al 5.º día, descubrió que una de las grietas en el muro del corral dejaba filtrar un hilo de agua cuando el rocío de la mañana era abundante. No era mucho, apenas lo suficiente para llenar la palma de una mano en media hora, pero era agua. Perpetua colocó la olla de barro debajo de la grieta y la dejó toda la noche. Al amanecer tenía medio dedo de agua limpia en el fondo. Fue suficiente para que los niños bebieran algo antes de que el sol secara todo lo que la noche había ofrecido. La semana transcurrió con la lentitud de las cosas que no tienen prisa porque no tienen destino. Perpetua limpiaba, cocinaba con lo poco que había, vigilaba a los niños y cada noche, cuando todos dormían, salía al patio trasero y se arrodillaba junto a la franja de tierra oscura y excavaba un poco más. La tapa de madera era más grande de lo que había pensado. Del tamaño de una puerta, quizás más. Tenía bisagras de hierro oxidado en un lado y una argolla de metal en el otro, cubierta de tierra compactada, que Perpetua fue raspando con el cincel que Epitacio había encontrado entre los escombros. El trabajo era lento porque solo podía hacerlo de noche cuando los niños dormían, y porque su cuerpo le recordaba con cada movimiento que había un límite para lo que podía exigirle. Al 10.º día, don Leoncio Mondragón apareció. Perpetua estaba en el patio principal, barriendo con una escoba que había improvisado atando ramas secas de mezquite a un palo largo. El polvo se levantaba con cada pasada y se quedaba suspendido en el aire un momento antes de caer de nuevo en otro lugar, como si barrer fuera simplemente mover la suciedad de un sitio a otro sin eliminarla nunca. Era un acto inútil en términos prácticos, pero necesario en términos humanos, porque barrer un patio es decir que alguien vive aquí, que alguien cuida esto, que este lugar le importa a alguien. El sonido de los caballos llegó antes que los caballos. 3, por el ritmo. Perpetua dejó de barrer y levantó la cabeza hacia el arco de entrada. Don Leoncio apareció primero, montado en un caballo oscuro que era demasiado bueno para el camino de piedras por el que había venido. Detrás de él, 2 hombres en caballos más pequeños que no se bajaron de las monturas, ni se quitaron los sombreros, ni cambiaron la expresión de sus caras, que era la expresión de gente que está acostumbrada a acompañar a otro hombre a lugares donde se va a decir algo desagradable. Don Leoncio tenía 63 años, y el aspecto de quien ha pasado toda su vida recibiendo lo que quiere sin tener que pedirlo 2 veces.
Era alto para un hombre de su generación, con un bigote canoso bien recortado y una postura en la silla de montar que sugería que el caballo era una extensión de su propio cuerpo. Vestía como vestía siempre: camisa blanca, chaleco oscuro, pantalón de montar, botas de cuero que alguien más limpiaba. No llevaba sombrero ese día, lo cual era inusual, y Perpetua se preguntó brevemente si eso significaba algo. Se detuvo frente al arco de entrada y miró a Perpetua con la expresión con que se mira a algo que no debería estar donde está. No a una persona, a algo, un objeto fuera de lugar, un error que necesita corrección, un animal que entró por una cerca rota. Perpetua sostuvo la escoba con las dos manos, apoyada contra el pecho como si fuera un bastón, y lo miró de vuelta. El silencio duró más de lo que don Leoncio quería. Perpetua lo sabía porque vio cómo movía las riendas entre los dedos, un gesto nervioso que desmontaba la imagen de control que todo lo demás en él intentaba proyectar. «Esta tierra es mía», dijo don Leoncio. Su voz era la de un hombre que está diciendo algo que no debería necesitar decir. «Siempre ha sido mía», añadió, como si la repetición le diera más peso a la afirmación. Perpetua no respondió inmediatamente. Apoyó la escoba contra el muro más cercano, con la misma calma con que la había estado usando un momento antes, y se limpió las manos en la falda. Después habló. «No tengo a dónde ir», dijo. No lo dijo como queja ni como súplica. Lo dijo como dato, como información, como quien dice que el cielo es azul o que la piedra es dura. «Mis hijos necesitan un techo», continuó con el mismo tono. «Y esta tierra no se queja de quien la habite». Don Leoncio apretó las riendas con una fuerza que hizo temblar al caballo. El animal dio un paso lateral y bufó. Los dos hombres detrás no se movieron. Perpetua tampoco. «Si no se va por las buenas», dijo don Leoncio, y dejó la frase sin terminar, como un cuchillo que se muestra pero no se usa. Perpetua lo miró directamente a los ojos, no con desafío, no con miedo, con algo que don Leoncio no esperaba y que por eso lo perturbó más que cualquier grito o cualquier llanto. Con calma, la calma de alguien que ya perdió todo lo que podía perder y que por lo tanto ya no tiene nada que proteger excepto lo que está decidida a no entregar. Don Leoncio tiró de las riendas, giró el caballo y se fue sin decir más. Los dos hombres lo siguieron. El polvo que levantaron tardó un rato largo en asentarse. Perpetua volvió a tomar la escoba y siguió barriendo. Lo que ella no sabía, y lo que don Leoncio sabía con la precisión del hombre que hereda no solo tierras, sino también secretos, era que debajo de esas piedras había algo que convertía ese rancho despreciado en la propiedad más valiosa del valle. El abuelo de don Leoncio, Hermenegildo Mondragón, había descubierto décadas atrás, mientras excavaba los cimientos de lo que iba a ser un almacén de granos, que el subsuelo del rancho de piedra contenía una veta de mineral de plata que se extendía en una dirección que no había podido determinar completamente antes de que la edad y la enfermedad le impidieran seguir excavando. Hermenegildo había sellado la excavación, había construido el almacén encima de ella, había cubierto todo con tierra y piedras y había decidido que el momento oportuno para explotar esa veta llegaría cuando los tiempos fueran mejores, cuando las leyes fueran más favorables, cuando la familia tuviera los recursos para extraer el mineral sin atraer la atención de las autoridades que cobraban impuestos y concesiones. Ese momento nunca llegó para Hermenegildo. Murió con el secreto guardado en una libreta que pasó a su hijo, el padre de don Leoncio, que a su vez murió antes de poder hacer nada con ella. Don Leoncio heredó la libreta, el secreto y el problema. El rancho donde estaba la veta ya no era formalmente suyo, porque su padre lo había cedido en aquel acuerdo verbal con Rosendo Treviño, a cambio de un muro de contención que todavía seguía de pie. Don Leoncio había esperado años a que Rosendo muriera, o se fuera, o abandonara el reclamo. Rosendo no hizo ninguna de las tres cosas. Vivió 14 años trabajando en la cantera, criando hijos, lavando sábanas con su mujer, sin pisar nunca el rancho de piedra, pero sin olvidar nunca que era suyo. Y ahora que Rosendo había muerto, don Leoncio había actuado con la velocidad del hombre que lleva años esperando. La orden de desalojo estaba lista antes de que el cuerpo de Rosendo se enfriara. Lo que don Leoncio no había previsto era que la viuda iría al rancho. Nadie iba al rancho.
Nadie quería el rancho. Era piedra sobre piedra, tierra muerta, un lugar que el propio don Leoncio se había encargado de desprestigiar durante años para que nadie sintiera curiosidad. Y ahora esa mujer, esa viuda con 4 hijos y la barriga llena de un quinto, estaba ahí barriendo el patio con una escoba hecha de ramas como si el rancho fuera suyo, que, en cierto sentido, lo era. Las semanas que siguieron fueron una guerra librada con las armas del silencio. Don Leoncio no volvió a aparecer en persona, pero su presencia se hacía sentir con la constancia de las cosas inevitables. Primero fue el tendero. Próspero Duarte mandó decir con un vecino que la cuenta de Perpetua estaba cerrada y que no le fiaría más hasta que la situación se aclarara. Perpetua recibió el mensaje sin sorpresa. La situación era un eufemismo que todo el mundo entendía. La situación era don Leoncio, y aclarar la situación significaba que Perpetua se fuera. Después fue Siriaca. Dejó de venir al rancho. Las primeras 2 semanas había venido 3 veces, trayendo un poco de maíz, un manojo de hierbas para el malestar de la barriga, una jícara de miel de abeja que los niños se comieron en un día. Pero en la 3ª semana dejó de venir. Perpetua no le mandó preguntar por qué. No hacía falta. Don Leoncio era el porqué. Luego fue el camino. Los pocos arrieros que pasaban por la vereda que llevaba al norte del valle empezaron a tomar una ruta alternativa que añadía media hora al viaje, pero que evitaba pasar frente al rancho de piedra. Perpetua los veía desde la loma, figuras pequeñas a lo lejos, desviándose hacia el este como si el rancho fuera un obstáculo que había que rodear. No la evitaban a ella. Evitaban la posibilidad de ser vistos cerca de ella, lo cual era peor. Los hombres de don Leoncio pasaban todas las mañanas. 2 jinetes que recorrían el perímetro del rancho sin detenerse, sin hablar, sin hacer nada que pudiera considerarse una amenaza directa. Solo miraban. Pasaban frente al arco de entrada a paso lento, giraban la cabeza para ver qué había dentro, y seguían. Era una rutina diseñada no para intimidar, sino para recordar que alguien estaba observando, que alguien sabía que ella estaba ahí, que alguien no había olvidado. Perpetua los veía pasar cada mañana desde la habitación donde los niños desayunaban. No les hacía gesto ni les dirigía la mirada. Seguía haciendo lo que estuviera haciendo, cortando nopales, repartiendo atole, peinando a Zenaida, con la naturalidad de quien no va a cambiar su rutina porque 2 hombres a caballo decidan que su existencia merece vigilancia. La presión no venía con palabras, venía con ausencia de comercio, de compañía, de ayuda, de saludo, de esa red invisible de pequeños intercambios que mantiene a una persona conectada al mundo. Perpetua estaba siendo borrada, no del mapa sino de la vida social del valle, que para efectos prácticos era lo mismo, y ella resistió como resisten las piedras de su rancho, sin moverse, sin quebrarse, sin hacer ruido. Hubo una mañana, la 3ª semana, quizás la 4ª, los días se habían empezado a confundir como se confunden las piedras cuando las miras demasiado tiempo, en que Perpetua descubrió que alguien había entrado al rancho durante la noche. No había señales evidentes, no faltaba nada, no había huellas claras, no había marcas en las paredes ni en las puertas, pero algo había cambiado en la disposición de las piedras sueltas del patio trasero. 3 piedras que ella había colocado de una manera particular, no por capricho, sino por precaución, para saber si alguien las movía. Estaban en posiciones ligeramente diferentes. Alguien había estado ahí, alguien había buscado algo, alguien no lo había encontrado. Perpetua no dijo nada a los niños. Revisó cada rincón del rancho con la minuciosidad de quien cuenta las cosas que tiene, para asegurarse de que ninguna falta. La tapa de madera en el patio trasero seguía cubierta con las piedras que ella misma había colocado. No las habían movido, lo que significaba que quien había entrado no sabía exactamente dónde buscar, o no había tenido tiempo suficiente, o había sido interrumpido por algo. Un ruido, una luz, la presencia de los niños dormidos a pocos metros de distancia. A partir de esa noche, Perpetua dejó de dormir en la habitación, tendía la manta para los niños, esperaba a que se durmieran, y después salía al patio con el cuchillo de cocina, el único que tenía, y se sentaba contra el muro del almacén en la oscuridad,
con los ojos abiertos y el oído atento a cada sonido que la noche producía. Los sonidos del rancho de noche eran pocos pero precisos. El viento entre las piedras, el crujido de la madera vieja cuando se enfriaba, el movimiento de algún animal pequeño entre los escombros, el silencio espeso que llenaba los espacios entre un ruido y el siguiente. La segunda intrusión fue 5 días después. Esta vez Perpetua la sintió. No la oyó ni la vio. La sintió con ese sentido que no tiene nombre, pero que las madres que duermen con un ojo abierto y los hijos cerca desarrollan como un sexto sentido animal. Se despertó o dejó de fingir que dormía y se quedó completamente quieta contra el muro. Escuchó pasos, no de botas, sino de guaraches o de pies descalzos, pasos cuidadosos que trataban de no hacer ruido y que precisamente por eso hacían un ruido particular, reconocible, el ruido de alguien que pisa con la punta del pie y distribuye el peso lentamente. Los pasos se movieron por el patio, se detuvieron cerca del almacén, se reanudaron hacia el fondo y se detuvieron de nuevo. Perpetua no se movió, no gritó, no hizo nada de lo que un hombre esperaría que hiciera una mujer sola en la oscuridad, con un intruso cerca. Se quedó absolutamente quieta, invisible contra la pared de piedra, y esperó. Los pasos se alejaron después de unos minutos, que duraron más que algunos de los días que Perpetua había vivido ahí. Escuchó cómo se desvanecían en dirección al muro perimetral, y después nada. Silencio. El mismo silencio de siempre, pero con una textura diferente. El silencio que queda después de que alguien estuvo donde no debía estar. Al día siguiente, Perpetua encontró marcas en la tierra del patio trasero. Alguien había excavado superficialmente en 3 puntos diferentes, a no más de 2 palmos de profundidad. Los 3 puntos estaban lejos de la tapa de madera. Quien había venido estaba buscando, pero no sabía exactamente dónde, lo cual significaba que sabía que había algo debajo de esa tierra, pero no sabía exactamente en qué punto. Era información incompleta, y la información incompleta, descubrió Perpetua, con una claridad que la sorprendió. Es a veces más peligrosa que la ignorancia total, porque convierte a quien la tiene en alguien que busca con urgencia y que no va a dejar de buscar hasta encontrar. Esa fue la noche en que Perpetua decidió que ya no podía esperar. Necesitaba saber qué había debajo de la tapa antes de que alguien más lo descubriera, y necesitaba saberlo pronto. Cada noche, cuando los 4 hijos dormían, y la oscuridad era completa excepto por la franja de luz de luna que entraba por la abertura del muro, Perpetua salía al patio trasero y trabajaba. Excavó alrededor de la tapa de madera con el cincel y con las manos, ampliando el espacio, retirando piedras y tierra compactada, hasta que los bordes completos de la tapa quedaron expuestos. Era una estructura bien hecha. Las bisagras eran de hierro forjado, gruesas y sólidas a pesar del óxido. La argolla de metal en el lado opuesto estaba diseñada para ser agarrada con las 2 manos. Una noche, cuando la luna estaba llena y su luz era lo bastante fuerte para ver sin vela, Perpetua agarró la argolla con las 2 manos, puso un pie a cada lado de la tapa y tiró. La madera no se movió. Tiró más fuerte, inclinando el cuerpo hacia atrás con el peso de la barriga como contrapeso involuntario. La madera crujió, se movió 1 centímetro, quizás 2. El aire que salió de abajo era frío y húmedo, y olía a algo que Perpetua no podía identificar, no a tierra ni a madera, ni a agua, sino a algo más mineral, más antiguo. Descansó. Tiró de nuevo. La tapa se levantó lo suficiente para que pudiera meter los dedos debajo del borde y empujar hacia arriba. Se abrió con un sonido de madera contra piedra que resonó en el patio silencioso como un quejido viejo. Debajo había oscuridad, una oscuridad espesa, casi sólida, que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo que parecía tener textura y peso. Perpetua se asomó al borde y vio lo que parecían ser escalones de piedra que descendían en un ángulo pronunciado. El frío subía desde abajo como una respiración. No bajó esa noche. Cerró la tapa, cubrió todo con piedras y volvió adentro. Se sentó contra la pared y se quedó mirando el techo de piedra hasta que el cielo empezó a aclararse. La noche siguiente volvió, y la siguiente. Cada noche abría la tapa, bajaba un escalón más, se detenía, escuchaba,
Observaba lo que la oscuridad le permitía ver y subía. En la cuarta noche, llevó una vela que Epitasio había encontrado en un rincón del almacén, un cabo de sebo medio derretido que daba una luz débil pero suficiente. La escalera tenía 12 escalones. Estaban tallados directamente en la roca, con una irregularidad que sugería que habían sido hechos con herramientas simples y mucha paciencia. Al final de los 12 escalones, la escalera se abría a un espacio que la vela no alcanzaba a iluminar completamente. Perpetua dio 3 pasos adelante, levantó la vela por encima de su cabeza y dejó que los ojos se acostumbraran. Era una habitación subterránea, no natural, construida. Las paredes eran de piedra labrada, más lisa que la piedra de arriba, con marcas de cincel visibles en la superficie. El techo era bajo. Perpetua podía tocarlo si levantaba la mano, y estaba sostenido por 2 columnas de piedra gruesas que dividían el espacio en 3 secciones. En la sección central había una mesa de piedra. Sobre la mesa, cubiertos de polvo y telarañas, había objetos que Perpetua tardó un momento en identificar. Herramientas de excavación, un candil de aceite vacío, varios sacos de tela que se habían endurecido con el tiempo, y una libreta. La libreta estaba envuelta en un cuero que la había protegido de la humedad, y cuando Perpetua la abrió con dedos que temblaban, no de miedo, sino de algo más parecido a la comprensión súbita, encontró páginas escritas con una letra apretada y precisa que describían con detalle lo que había en las paredes de esa habitación. Levantó la vela hacia la pared más cercana. La piedra tenía vetas, líneas oscuras que corrían en diagonal a través de la roca, más brillantes que la piedra circundante, con un brillo metálico que la luz de la vela convertía en destellos diminutos. Perpetua no sabía lo que eran esas vetas, pero la libreta sí lo sabía, porque alguien, con letra de hombre viejo y la caligrafía cuidadosa de quien sabe que está registrando algo importante, había escrito la palabra plata al lado de un dibujo que mostraba exactamente dónde estaban las vetas y en qué dirección se extendían. Perpetua se sentó en el último escalón, con la libreta en las manos, y la vela goteando sebo sobre la piedra. Leyó todo lo que pudo a la luz de esa llama que iba menguando. No entendió todos los detalles técnicos, las medidas, los cálculos de profundidad, las referencias a herramientas que no conocía. Pero entendió lo esencial. Entendió que debajo del rancho de piedra que todo el mundo despreciaba, había algo que valía más que todo lo que don Leoncio tenía arriba. Entendió que alguien lo había descubierto y lo había guardado. Entendió que ese alguien era el abuelo de don Leoncio. Y entendió, con la claridad fría de quien finalmente ve el dibujo completo de un rompecabezas que llevaba años armando sin saberlo, por qué don Leoncio quería esa tierra con tanta urgencia. No subió inmediatamente. Se quedó sentada en el escalón, con la libreta apretada contra el pecho y la oscuridad alrededor, respirando ese aire frío y mineral que subía de las profundidades de una tierra que todo el mundo había llamado muerta. Y sonrió. No una sonrisa de alegría, ni de triunfo, ni de venganza. Una sonrisa pequeña, apenas visible, que era la sonrisa de alguien que acaba de descubrir que el castigo que le dieron era en realidad la única cosa que podía salvarla. Subió los 12 escalones, cerró la tapa, cubrió todo con piedras y tierra, guardó la libreta debajo de la manta donde dormía y se acostó junto a sus hijos. El quinto se movió dentro de ella con un movimiento lento y fuerte que era casi una patada, como si él también hubiera entendido algo. Perpetua no durmió esa noche tampoco, pero esta vez no fue por preocupación, fue por otra cosa, algo que se parecía al cálculo, a la planificación, a ese tipo de pensamiento que las mujeres como ella desarrollan no por educación, sino por necesidad. El pensamiento de quien tiene que mover piezas en un tablero donde todas las reglas fueron escritas por otros. No confrontaría a don Leoncio, no iría al juzgado, no le diría a nadie lo que había encontrado, haría algo que ninguno de ellos esperaba, porque esperaban que actuara como actúan las mujeres en ese valle, con ruido, con llanto, con súplica, y Perpetua ya había aprendido que en un mundo donde los hombres controlan las palabras, el silencio es la única arma que les queda a las mujeres que deciden no rendirse. Escribió una carta. La escribió de noche, junto al fuego, con un trozo de lápiz que encontró en la libreta del viejo Mondragón,
y en el reverso de una de las páginas en blanco que la libreta tenía al final. La carta estaba dirigida al inspector de tierras del distrito. Perpetua no sabía el nombre del inspector, pero lo encontró en un documento viejo que estaba dentro de un sobre pegado a la contratapa de la libreta. Un papel oficial con un membrete del gobierno que listaba a los funcionarios del distrito y sus direcciones. La carta decía lo esencial, que ella era la viuda de Rosendo Treviño, que Rosendo había obtenido un terreno en acuerdo con Hermenegildo Mondragón, que existían documentos que respaldaban ese acuerdo, que el terreno contenía algo que alguien había mantenido en secreto durante décadas, que solicitaba una inspección oficial. No mencionó la plata, no mencionó la libreta, no mencionó la habitación subterránea. Dijo lo justo para crear curiosidad y lo necesario para establecer un reclamo. Nada más, nada menos. Le dio la carta a Epitacio al día siguiente, envuelta en un trozo de tela para protegerla del polvo. Le explicó que debía llevarla al pueblo vecino, no al suyo, al vecino, el que estaba a 2 horas de camino hacia el este, y entregarla en la oficina de correos. Le dijo que no hablara con nadie en el camino, que no le dijera a nadie lo que llevaba y que volviera antes de que oscureciera. Epitacio tomó la carta con las 2 manos y la guardó dentro de su camisa, contra el pecho, con la seriedad de alguien que sabe que lo que lleva es más pesado de lo que pesa. Salió por el arco de entrada sin mirar atrás, caminando con pasos largos que eran los pasos de un niño, tratando de caminar como un hombre, y desapareció por la vereda hacia el este. Perpetua lo vio irse desde la loma. Se quedó de pie ahí, con la mano sobre la barriga, y los ojos fijos en la figura de su hijo que se iba haciendo más pequeña contra el paisaje de piedras y polvo, hasta que desapareció. Después bajó al rancho y siguió barriendo. Las semanas que siguieron fueron las más largas de la vida de Perpetua. Cada día era igual al anterior en la mecánica de la supervivencia. Buscar agua, preparar comida, limpiar, vigilar, mantener a los niños alimentados y ocupados, y lo más seguros posible en un lugar donde la seguridad era relativa y la certeza no existía. Pero dentro de esa rutina idéntica, algo había cambiado. Perpetua tenía un plan, y un plan, por frágil que sea, es la diferencia entre sobrevivir y resistir. Los hombres de don Leoncio seguían pasando cada mañana. A veces eran 2, a veces 3. Una mañana fueron 4, y esa mañana Perpetua notó que uno de ellos llevaba una cuerda enrollada en la montura que no estaba ahí los días anteriores. No hicieron nada, no dijeron nada, solo pasaron, miraron y siguieron. Pero la cuerda era un mensaje, y Perpetua lo leyó con la claridad de quien ha aprendido a leer los silencios de los hombres que la rodean. Esa tarde revisó todas las entradas del rancho. El arco principal no tenía portón, pero encontró tablas gruesas en el almacén que podían servir como barricada improvisada. Los muros perimetrales eran sólidos en la mayor parte del perímetro, pero había 2 secciones donde las piedras se habían desplomado, dejando huecos lo bastante grandes para que un hombre pasara. Perpetua pasó 3 noches moviendo piedras, con el cuerpo que le quedaba, con la fuerza que le quedaba, con la terquedad que era lo único que tenía en abundancia, hasta que los huecos quedaron sellados. Don Leoncio vino una segunda vez en la 4ª semana. Esta vez vino solo, sin los hombres, sin el caballo oscuro. Llegó en una mula vieja, vestido con ropa más sencilla, como si quisiera quitarle solemnidad a la visita. Se detuvo fuera del arco de entrada y no intentó entrar. Perpetua estaba en el patio, lavando ropa en una batea de madera que había encontrado en el corral. Se levantó cuando lo vio, pero no se acercó. «Señora», dijo don Leoncio, y la palabra sonó como si le costara pronunciarla, como si reconocer que Perpetua tenía un título fuera una concesión que no quería hacer, pero que la situación le obligaba. «He venido a hacerle una oferta», continuó. «Le doy una casa en el pueblo, una casa de verdad con paredes y techo y fogón. Le doy maíz para 6 meses y le consigo trabajo en la cocina de la hacienda. A cambio, usted me entrega esta tierra y se olvida de que existe». Era una oferta generosa. Cualquiera en el valle lo habría dicho. Una casa, comida, trabajo. Para una viuda con 4 hijos y 1 por nacer, era más de lo que la mayoría podía soñar, y don Leoncio lo sabía. Por eso lo ofrecía. Porque estaba seguro de que Perpetua diría que sí, porque cualquier mujer razonable diría que sí,
porque nadie en su sano juicio elegiría 40 hectáreas de piedra sobre un techo seguro y comida garantizada. Perpetua lo escuchó completo. Dejó que las palabras se asentaran en el aire como el polvo que se levanta cuando barres un patio viejo. Después dijo, «No». Una sílaba. La más corta y la más larga que había dicho en su vida. Don Leoncio no se movió. Su cara no cambió, pero algo en sus ojos, un parpadeo quizás o un movimiento imperceptible de las pupilas, reveló que no esperaba esa respuesta. Había venido preparado para negociar, para regatear, para subir la oferta si era necesario. No había venido preparado para un no que no tenía condiciones. «Piénselo», dijo como si el no de Perpetua fuera una respuesta provisional y no definitiva. «Ya lo pensé», respondió ella. Don Leoncio tiró de las riendas de la mula, giró y se fue por el mismo camino por donde había venido. Perpetua lo vio alejarse hasta que la figura se hizo pequeña y después invisible, absorbida por el paisaje de piedras que lo rodeaba todo. Esa noche, Perpetua bajó a la habitación subterránea con 2 velas y la libreta. Releyó las páginas que describían la veta de plata, estudió los dibujos que mostraban su extensión y encontró algo que no había visto la primera vez. Una página suelta, doblada dentro de la libreta, con una letra diferente, más joven, más apresurada, que era una carta del padre de don Leoncio dirigida a un abogado de la cabecera municipal. La carta hablaba del rancho de Piedra y de la necesidad de regularizar la propiedad antes de que el acuerdo con Rosendo Treviño pudiera ser utilizado en su contra. La carta tenía fecha de hacía 15 años y nunca había sido enviada, o había sido enviada y devuelta, porque el sobre todavía estaba sellado. Perpetua guardó esa carta junto con la libreta. Ahora tenía 2 cosas: la prueba de lo que había debajo de la tierra y la prueba de que los Mondragón sabían que el acuerdo con Rosendo era legítimo y habían intentado anularlo legalmente sin éxito. Hubo un momento durante esas semanas de espera que Perpetua guardó en un lugar de su memoria que no visitaba a menudo pero que nunca olvidó. Fue una tarde de entresemana, cuando el sol empezaba a bajar y el calor aflojaba lo suficiente para que los niños pudieran jugar fuera sin que el sudor los agotara antes de tiempo. Epitacio y Abundio estaban en el corral, lanzando piedras contra un muro, tratando de acertar en una marca que habían dibujado con carbón. Visitación lavaba los trastes en la batea con una concentración que excluía todo lo demás. Zenaida estaba sentada en el suelo del patio, jugando con una lagartija muerta que había encontrado debajo de una piedra y que sostenía con las 2 manos como si fuera una muñeca. Perpetua estaba de pie en el arco de entrada, mirando el camino vacío que llevaba al pueblo. No esperaba a nadie, no miraba nada en particular. Solo estaba de pie, con las manos sobre la barriga y los pies descalzos sobre la piedra caliente, dejando que el silencio de la tarde la envolviera. Y en ese momento, sin razón aparente, sin provocación, sin pensamiento previo, sintió algo que no había sentido desde que Rosendo murió. No era felicidad, no era tranquilidad, era algo más modesto y más profundo. Era la sensación de estar exactamente donde debía estar. No porque el lugar fuera cómodo, ni seguro, ni bonito, sino porque era suyo, porque nadie se lo había dado por lástima, ni por caridad, ni por intercambio. Lo había encontrado, lo había limpiado, lo había habitado, y cada piedra de ese rancho despreciado había aceptado su presencia sin condiciones. El momento duró lo que duran los momentos así, lo suficiente para ser real, y no lo suficiente para ser cómodo. Después Zenaida dejó caer la lagartija muerta y empezó a llorar, y Abundio se raspó la rodilla con una piedra, y Perpetua volvió a ser la mujer que tenía que resolver todo con las 2 manos y la espalda recta y los ojos abiertos. Pero guardó ese momento. Lo guardó como se guardan las cosas que no se pueden tocar, pero que están ahí, debajo de todo lo demás, como una veta de algo valioso que nadie puede ver, pero que sostiene todo lo que hay encima. La espera fue larga. 32 días que Perpetua contó uno por uno, no en un calendario, no tenía calendario, sino en las marcas que hacía con el cincel en la pared interior de la habitación donde dormían. Cada mañana, antes de que los niños despertaran, hacía una línea vertical en la piedra.
Cuando llegaba a 7, cruzaba las líneas con una horizontal. Era un sistema simple pero eficaz, y cada semana que se completaba era una semana más de resistencia, una semana más de supervivencia, una semana más de espera sin certeza. Durante esos 32 días, don Leoncio hizo un tercer movimiento. No vino al rancho, no mandó hombres. Hizo algo más sutil y más dañino. Mandó cerrar el manantial que Abundio había encontrado a media hora de camino, el que brotaba entre dos piedras y que había sido la fuente de agua más confiable que tenían. Amaneció un día cubierto con piedras grandes y tierra compactada. Alguien lo había sellado durante la noche con la eficiencia de quien tiene trabajadores disponibles y la crueldad de quien sabe exactamente lo que está quitando. Perpetua llegó con la olla de barro esa mañana y encontró piedras donde antes había agua. Se quedó mirando el montículo de tierra y roca que cubría el manantial y sintió algo que no era rabia, ni tristeza, ni desesperación. Era reconocimiento. El reconocimiento de que don Leoncio no iba a parar, de que cada día encontraría una forma nueva de presionarla, de que la guerra silenciosa no tenía fecha de terminación. Se arrodilló junto al manantial sellado, con la dificultad que la barriga imponía, apoyando una mano en una piedra grande para no perder el equilibrio, y empezó a quitar piedras. Tardó toda la mañana. Las piedras eran pesadas y estaban bien colocadas, encajadas unas con otras de una manera que maximizaba la dificultad de removerlas. Pero Perpetua las quitó una por una, con las manos que ya tenían callos de las semanas de excavación nocturna, y con la paciencia que es la única herramienta que no se desgasta con el uso. Cuando quitó la última piedra, el agua volvió a brotar. Primero turbia, marrón, mezclada con la tierra que la había tapado. Después, más clara. Después, transparente. Perpetua llenó la olla, se levantó con esfuerzo y emprendió el camino de regreso al rancho. A mitad del camino se detuvo y miró hacia atrás, hacia el manantial que volvía a fluir entre las dos piedras. Sabía que podían sellarlo de nuevo, sabía que probablemente lo harían, y sabía que ella volvería a abrirlo, tantas veces como fuera necesario, porque eso es lo que hacen las mujeres como Perpetua. Abren las cosas que otros cierran una y otra vez, hasta que los que cierran se cansan antes que las que abren. El inspector de tierras llegó 32 días después de que Epitacio llevó la carta al correo. Era una mañana temprana con ese frescor que dura poco, y Perpetua estaba preparando el desayuno cuando escuchó el sonido de un motor que no pertenecía a ese paisaje. Un automóvil, el primero que la mayoría de los habitantes del valle habían visto de cerca, se detuvo en la vereda a 200 metros del rancho porque el camino era demasiado estrecho y pedregoso para continuar. El inspector se llamaba Demetrio Villaseñor. Era un hombre de unos 50 años, con anteojos redondos y un portafolio de cuero que cargaba con las dos manos como si contuviera algo valioso. Lo acompañaba un asistente joven que tomaba notas en una libreta y que miraba el rancho de piedra con la expresión de alguien que no entiende por qué lo mandaron a un lugar así. Perpetua lo recibió de pie en el arco de entrada, con los 4 hijos detrás y el quinto tan cerca de nacer que cada paso era una negociación con la gravedad. Demetrio Villaseñor se quitó el sombrero, se presentó, le mostró su identificación y le dijo que había recibido su carta y que estaba ahí para investigar. Perpetua lo invitó a pasar con un gesto de la mano, porque las palabras sobraban, y porque en ese momento lo que importaba no era lo que ella pudiera decir, sino lo que la tierra pudiera mostrar. Don Leoncio llegó 20 minutos después. Alguien le había avisado, alguien siempre avisaba a don Leoncio de todo lo que pasaba en el valle, y había venido a caballo con Gabino Estrada y un abogado de la cabecera municipal que vestía traje y sudaba profusamente bajo el sol de la mañana. Los 3 desmontaron en el patio con la urgencia de quien llega tarde a algo que no esperaba que empezara sin él. Perpetua no habló, no explicó, no acusó. Dejó que Demetrio Villaseñor hiciera su trabajo. Le mostró la tapa de madera en el patio trasero, le mostró la escalera de piedra, le mostró la habitación subterránea, le mostró la libreta con la letra del abuelo de don Leoncio, le mostró la carta sin enviar del padre de don Leoncio, le mostró las vetas en las paredes de piedra. Don Leoncio observó todo esto desde la escalera, sin bajar,
con una expresión que fue cambiando a medida que el inspector iba viendo lo que había debajo de esa tierra que todos habían llamado muerta. Fue una transformación lenta, del control a la sorpresa, de la sorpresa a la comprensión, de la comprensión a algo que se parecía al miedo, pero que en hombres como don Leoncio nunca se llama miedo sino prudencia. Gavino Estrada se puso pálido cuando vio los documentos. El abogado dejó de sudar y empezó a temblar. Ninguno de los dos dijo una palabra. El inspector revisó todo durante 3 días. Midió el terreno, examinó los documentos, tomó muestras de las vetas, entrevistó a los vecinos que estuvieron dispuestos a hablar, que fueron pocos, pero suficientes. Al final del 3er día, sentado en el patio del rancho sobre una de las piedras que Perpetua usaba como banco, redactó un acta. El acta decía lo que la tierra siempre había sabido, que el rancho de piedra pertenecía a Rosendo Treviño por un acuerdo anterior a cualquier registro que los Mondragón pudieran presentar, y que por extensión pertenecía a su viuda y a sus hijos. El acta también decía que el subsuelo contenía recursos minerales cuya explotación requería una concesión del gobierno, y que esa concesión correspondía al propietario legítimo del terreno. Demetrio Villaseñor firmó el acta, la selló y le entregó una copia a Perpetua. Le entregó otra copia a don Leoncio, que la recibió sin mirarla, y se la pasó al abogado, que la recibió con manos que todavía temblaban. Don Leoncio se retiró sin mirar a Perpetua. Montó su caballo, giró hacia el camino y se fue con la espalda más encorvada de lo que Perpetua le había visto nunca. Gavino Estrada se fue caminando detrás, porque no había traído caballo propio, un detalle que en otro contexto habría sido insignificante, pero que en ese momento parecía una metáfora de todo lo que le estaba pasando. El abogado se fue en el automóvil del inspector, porque su caballo había desaparecido durante la noche y nadie sabía o nadie quería saber a dónde. Perpetua se quedó de pie en el arco de entrada con el acta en la mano. Los 4 hijos estaban detrás de ella, en fila, como la primera vez que habían llegado al rancho, pero con algo diferente en la postura. Algo que no era orgullo ni triunfo, sino algo más sencillo y más verdadero. La postura de quien está parado en un lugar que le pertenece. El 5º hijo nació 4 días después. Perpetua dio a luz en la habitación del techo de laja, sobre la manta de lana que había cargado desde la otra casa, en una madrugada sin viento y sin ruido. Ciriaca Vega vino a asistirla, no porque el pueblo la hubiera aceptado. Eso tardaría más, mucho más, quizás no sucedería nunca completamente. Vino porque hay cosas que una mujer que sabe recibir niños no puede dejar de hacer sin dejar de ser quien es, y Ciriaca, con todos sus silencios y todas sus cobardías, era eso antes que cualquier otra cosa. El niño nació sano. Lloraba con la fuerza de quien llega a un mundo que no lo esperaba, pero que va a tener que hacerle lugar. Perpetua lo sostuvo contra el pecho y lo miró con esa mirada que las madres tienen cuando ven a un hijo por primera vez. Una mirada que no es de amor solamente, sino de reconocimiento, como si estuviera verificando que todas las piezas estaban donde debían estar. Ciriaca cortó el cordón, limpió al niño, lo envolvió en un pedazo de tela limpia y se lo devolvió a Perpetua sin decir nada. Después se sentó en la esquina del cuarto y se quedó ahí hasta que amaneció, mirando el fuego que Epitacio había mantenido encendido toda la noche, con la dedicación silenciosa de quien sabe que su única tarea es que esa llama no se apague. Perpetua llamó al niño Rosendo, no por nostalgia, ni por homenaje, ni por ninguna de esas razones que la gente suele dar cuando pone a un hijo el nombre de un muerto. Lo llamó Rosendo porque ese nombre era lo único que su marido le había dejado que no le podían quitar. Ni don Leoncio, ni Gavino Estrada, ni las ventanas cerradas, ni las calles vacías, ni los silencios de un pueblo que había decidido que ella no existía. El nombre era suyo, y ahora era del niño. Los meses siguientes fueron lentos y duros y reales. Perpetua no se convirtió en una mujer rica de la noche a la mañana. La veta de plata existía, pero explotarla requería recursos que ella no tenía, y conocimientos que nadie en el valle poseía. El acta del inspector le daba el derecho sobre la tierra y su contenido, pero el derecho sin los medios es como una puerta sin llave. Puedes verla pero no puedes abrirla. Lo que sí pudo hacer fue vivir
Vivir en un lugar que era suyo, con un techo sobre la cabeza de sus hijos, con paredes de piedra que no pertenecían a nadie más. Pudo plantar nopales en las pocas secciones del terreno que tenían algo de suelo entre las piedras. Pudo sellar el pozo y esperar las lluvias. Pudo reparar los muros caídos con las mismas piedras que se habían desplomado, porque las piedras no se rompen cuando caen. Simplemente cambian de posición y esperan a que alguien las vuelva a poner en su lugar. Epitasio aprendió a cortar piedra, observando los muros que su padre había construido en la hacienda de los Mondragón. Tenía 8 años, y ya sabía que las piedras hablan si las escuchas, que cada una tiene un lado plano y un lado rugoso, un punto donde se apoya y un punto donde se quiebra, y que el secreto de un buen muro no está en la fuerza, sino en la paciencia. Visitación asumió la cocina con una competencia que desmentía sus 6 años. Aprendió a hacer tortillas de nopal cuando el maíz se acabó, a hervir agua con hierbas para que los hermanos menores no se enfermaran, a calcular cuántas comidas quedaban en los sacos y a estirar lo poco hasta que lo poco pareciera suficiente. Abundio seguía explorando. Cada semana su radio se ampliaba un poco más. Encontró una fuente natural de agua a media hora de camino hacia el norte, un manantial pequeño que brotaba entre 2 piedras y que nadie había reclamado porque nadie sabía que existía. Perpetua organizó una rutina diaria de acarreo de agua que Epitasio y Visitación cumplían sin quejarse, porque en esa familia las quejas se habían extinguido no por prohibición, sino por irrelevancia. Zenaida crecía, y el pequeño Rosendo también, con esa velocidad asombrosa de los bebés que nacen en circunstancias difíciles y que parecen decididos a demostrar que la dificultad no es razón para detenerse. Don Leoncio no volvió al rancho. Se supo después, por boca de Próspero Duarte, que era el primero en enterarse de todo y el último en guardar un secreto, que aquella noche, después de recibir la copia del acta firmada por el inspector, don Leoncio se encerró en el despacho de la hacienda principal y no salió durante 2 días. Nadie lo vio comer, nadie lo vio beber, nadie escuchó un solo ruido salir de esa habitación donde se habían tomado durante décadas las decisiones que gobernaban la vida de Medio Valle. Al tercer día salió, se bañó, se vistió con ropa limpia y convocó a Gabino Estrada y al abogado de la cabecera municipal a una reunión de la que tampoco se supo nada, excepto que el abogado salió pálido y Gabino Estrada salió sin trabajo. El juzgado auxiliar tuvo un nuevo juez 2 semanas después, un hombre joven, recién llegado de la capital del estado, que no le debía nada a nadie y que miraba a los ojos cuando hablaba. Perpetua nunca fue a verlo. No tenía necesidad. El acta estaba firmada, sellada y registrada en la oficina del distrito, y eso era más de lo que cualquier juez local podía cambiar. Don Leoncio no mandó más hombres a caballo, no mandó más órdenes de desalojo. Su silencio era diferente al silencio anterior. Antes era el silencio de quien presiona, ahora era el silencio de quien ha perdido una partida y todavía no ha decidido si va a aceptar la derrota o si va a intentar jugar otra. El pueblo tardó en cambiar. Los cambios en los pueblos son como los cambios en la piedra, imperceptibles día a día, visibles solo cuando ha pasado el tiempo suficiente. Próspero Duarte fue el primero en ceder. Mandó a su hijo con un costal de maíz y un mensaje que decía que la cuenta estaba saldada y que Perpetua era bienvenida en la tienda cuando quisiera. Perpetua aceptó el maíz y devolvió el mensaje sin comentarios. Siriaca empezó a venir de nuevo, primero con excusas. Traía hierbas para el bebé, venía a revisar la cicatrización del ombligo, quería ver cómo estaba la barriga de Perpetua después del parto, después sin excusas. Venía porque quería venir, porque el rancho de piedra se había convertido en un lugar donde las cosas eran como eran, y nadie fingía que fueran de otra manera. Doña Eduviges Parral fue la última. Apareció una tarde de entresemana, sin avisar, con un canasto que contenía pan recién hecho y un frasco de miel. Perpetua la vio llegar desde el patio, y no fue a recibirla. Dejó que Eduviges caminara hasta ella, que cruzara el arco de entrada, que recorriera el patio, que llegara hasta donde Perpetua estaba sentada amamantando al pequeño Rosendo. Eduviges puso el canasto en el suelo y se quedó de pie, con las manos juntas y los ojos que no sabían dónde posarse. «Perdóname», dijo. 2 palabras que pesaban más que el canasto. Perpetua la miró. No sonrió.
No frunció el ceño, no asintió ni negó. La miró con esa mirada que había desarrollado en los meses de soledad y de piedra y de silencio. Una mirada que no juzgaba ni perdonaba, sino que simplemente registraba, como la tierra registra las pisadas, sin decidir si son bienvenidas o no. «Siéntese», dijo Perpetua, y Eduviges se sentó. El rancho de piedra siguió siendo de piedra. Las 40 hectáreas seguían siendo más roca que tierra, más polvo que suelo. La veta de plata siguió esperando debajo, paciente como todo lo que espera dentro de la tierra, sin prisa y sin urgencia. Perpetua no intentó explotarla. No tenía cómo, pero sabía que estaba ahí, y el saber era suficiente. Era suficiente porque le daba la certeza de que esa tierra que todos habían despreciado tenía un valor que nadie sospechaba, y que ese valor, cuando llegara el momento, si es que llegaba, sería de sus hijos y de los hijos de sus hijos, y de nadie más. Epitacio cumplió 9 años el primer invierno en el rancho. Perpetua no tenía con qué hacerle una fiesta ni un regalo. Le dio lo único que podía darle. Lo llevó al patio trasero, levantó las piedras que cubrían la tapa de madera, la abrió y lo llevó escalera abajo con una vela encendida. Le mostró la habitación subterránea, le mostró las vetas en las paredes, le mostró la libreta del viejo Mondragón. Le explicó todo con palabras simples y directas, como se explican las cosas importantes. Epitacio escuchó sin interrumpir. Cuando Perpetua terminó, él miró las paredes con sus vetas brillantes y después miró a su madre y dijo: «Mi papá sabía». No era una pregunta, era una afirmación, y Perpetua, que había pensado muchas veces en si Rosendo sabía o no lo que había debajo de esa tierra que le habían regalado como castigo, asintió. Porque quizás sí sabía, quizás por eso se lo había contado tantas veces. Quizás la moneda que nadie más podía ver no era el rancho en sí, sino lo que el rancho guardaba. Quizás Rosendo había muerto con un secreto que no alcanzó a revelar, no porque no quisiera, sino porque el tiempo no se lo permitió. O quizás no. Quizás Rosendo nunca supo. Quizás la tierra guarda sus secretos mejor que los hombres y se los revela solo a quien tiene la paciencia y la necesidad de buscarlos. Perpetua nunca lo supo con certeza, y aprendió a vivir con esa incertidumbre como se vive con las piedras, aceptándolas donde están, usándolas como se puede, sin preguntarles por qué están ahí. El rancho de piedra nunca dejó de ser un rancho de piedra, pero dejó de ser una sentencia, dejó de ser un castigo, dejó de ser la broma que un viejo hacendado le había hecho a un peón como despedida. Se convirtió en lo que se convierte cualquier lugar cuando alguien decide quedarse en él a pesar de todo. Se convirtió en un hogar, no un hogar bonito, ni cómodo, ni fácil, un hogar de piedra, que es al final el tipo de hogar que más dura. ¿Y tú? ¿Has visto alguna vez cómo desprecian algo que en realidad vale más de lo que todos imaginan? ¿Has visto cómo la gente le da la espalda a quien más necesita ayuda? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te tocó, déjanos tu like. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, porque cada semana hay una historia como esta esperándote. Y lo que viene después de esta, nadie estaba preparado.